Hola a todos, bienvenidos a nuestro último tema del curso de algoritmos de búsqueda y ordenamiento en Python. El día de hoy pues estuvimos viendo algoritmos de recorridos en gráficas, ya vimos Dijkstra, ya vimos Bellman-Ford y ahora es el turno de A estrella. A estrella, al igual que los otros dos que ya revisamos, tiene el propósito de buscar la ruta más corta entre dos puntos. Sin embargo, este algoritmo se le conoce como informado, ya que trabaja con heurística. ¿Qué es la heurística? Bueno, es información extra que nosotros tenemos sobre el objeto que estamos estudiando, que en este caso es una gráfica. Supongamos, por ejemplo, que nuestra gráfica es ciudad universitaria y cada una de las facultades va a ser un nodo y las aristas que unen cada nodo, van a ser los caminos que nosotros podemos tomar para movernos de una facultad a otra. En este caso, la heurística podría ser, por ejemplo, si mi punto inicial es la facultad de ingeniería y yo quiero ir a la facultad de derecho, por experiencia yo podría decir que me pueden tomar 3 minutos caminando para llegar de la facultad de ingeniería a derecho. Entonces, esa sería la heurística para el nodo de la facultad de derecho. Si, por ejemplo, ahora quiero dirigirme a la facultad de medicina, por experiencia tal vez yo sé que voy a tomarme caminando por las islas aproximadamente unos, no sé, 6 minutos. Entonces, esa sería la heurística para llegar de la facultad de ingeniería a la facultad de medicina. Es el tiempo que yo sé por experiencia que voy a tardarme caminando de un lado a otro. Pero también va a evaluar el tiempo, o bueno, en este caso, información actual. Por ejemplo, digamos que ahorita las islas están, no sé, hay una exposición, hay algún evento que me va a hacer que tarde un poquito más, entonces va a evaluar tanto la distancia, el tiempo actual que yo me puedo tardar moviéndome de un punto a otro, como el tiempo que yo sé por experiencia que me voy a tardar. Entonces, eso es algo interesante de este algoritmo. No se preocupen si ahorita no entienden. Vamos a realizar, ya saben, un ejercicio para poder comprender cómo funciona A estrella. Ok, entonces vamos a empezar con el último ejercicio del curso, que es también el ejercicio correspondiente al algoritmo de A estrella. Y pues vamos a realizar el primer paso. El primer paso es la inicialización. Nos dice que vamos a crear un conjunto de nodos descubiertos pero no evaluados llamado conjunto abierto, que va a tener al nodo inicial. Entonces aquí tengo mi conjunto abierto y le voy a agregar mi nodo inicial, que para este ejercicio va a ser el nodo 0 que estoy marcando en rojo, y mi nodo final al que quiero llegar es el nodo 6 que estoy marcando en color amarillo. Entonces al nodo 0 lo voy a agregar al conjunto abierto. El inciso B nos dice que vamos a asignar un predecesor nulo para todos los nodos. En este caso ya tenemos el campo P para todos los nodos vacíos, lo voy a dejar así. Y vamos a asignar una distancia tentativa G igual a 0 para el nodo inicial. Aquí sería 0. Y para todos los demás va a ser infinito. Entonces lo voy a poner como infinito la distancia G de todos los demás nodos. Y después nos dice el inciso C que vamos a asignar a cada nodo una distancia F tentativa. Para el nodo inicial va a ser igual a la G del nodo inicial más la heurística del nodo inicial, que sería 5.5. Y para todos los demás vamos a poner una distancia F igual a infinito.
Una vez hecho esto, terminamos la parte de inicialización. Vamos al paso 2, que nos dice que mientras haya elementos en el conjunto abierto, vamos a hacer los pasos que están en el inciso A al inciso E. Entonces, vamos a asignarle actual el nodo del conjunto abierto que tiene la menor distancia tentativa. En este caso solo tenemos un elemento, entonces actual va a ser igual a 0. Si actual es igual al objetivo, nuestro objetivo es llegar al 6, entonces no aplica. Entonces tendríamos que reconstruir el camino, pero como les digo, en este caso todavía no aplica. Vamos a sacar, según el inciso C, al nodo actual del conjunto abierto y vamos a cambiar su estado a visitado. Entonces aquí vamos a ponerle una T de true. Después nos dice que para cada vecino de actual, o sea para el 4 y para el 1, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a empezar primero con el 4. Vamos a checar, ¿el vecino ya está visitado? Todavía no. Entonces nos vamos al paso 2. El vecino no está en el conjunto abierto, no está, entonces lo vamos a agregar. Después vamos a checar que la distancia G del vecino sea mayor a la distancia G del vecino del nodo actual más el peso 2. En este caso sí es mayor. Por lo que entonces vamos a hacer actual el predecesor del nodo 4, que sería aquí poner el número 0. La distancia G va a ser igual a la distancia G del nodo actual más el peso, que sería 2, y la distancia F va a ser la distancia G del nodo 4, esta más heurística, que nos haría 6.5. Ok, entonces terminamos ya con el primer vecino del nodo actual. Vamos con el segundo vecino, que ahora sería el número 1. El 1 todavía no está visitado, entonces pasamos al paso 2. El vecino no está aún en el conjunto abierto, entonces lo vamos a agregar aquí abajo. Ya lo agregamos, entonces el paso que sigue es checar la distancia G del nodo vecino, o sea del 1. La distancia G, esta, es mayor a la distancia G del nodo actual, que es 0, más el peso de la arista, sí. Entonces vamos a actualizarla. Vamos a ponerle 1.5 en la distancia G, que sería la distancia del nodo actual más la del peso de la arista. Como predecesor vamos a poner al 0 y como distancia F vamos a poner la distancia G más la heurística, que sería 5.5. Ahí, se tapó aquí el punto. Ahí está. Ok, entonces ya no hay más vecinos para el nodo actual. Entonces vamos a regresar al paso 2. ¿El conjunto abierto sigue teniendo elementos? Sí. Entonces actual va a ser igual al nodo del conjunto abierto que tenga la menor distancia tentativa. La menor distancia tentativa F en este caso es el 1. Entonces vamos a ponerle actual igual a 1. Luego vamos a sacar actual del conjunto abierto porque todavía no llegamos a nuestro destino. Y vamos a cambiar su estado a visitado. Entonces aquí le voy a poner una T de true. Ahora vamos a visitar a cada uno de sus vecinos. Actual solo tiene 2 vecinos, el 2 y el 0. Vamos a revisar primero el 0. El vecino ya está visitado, entonces lo ignoramos y pasamos al siguiente.
¿El vecino 2 ya está visitado? No. Entonces vamos a visitarlo. ¿El vecino está en el conjunto abierto? No. Entonces vamos a agregarlo al conjunto abierto aquí abajo. Ya que hicimos esto, ahora vamos a revisar la distancia G del vecino. Esta distancia es menor a la distancia G del nodo actual, que es 1.5 más el peso de la arista. Sí. Entonces vamos a actualizarlo. La distancia quedaría 1.5 más 2 serían 3.5. El predecesor del 2 sería el nodo actual, que es 1. Y su distancia F va a ser 3.5, que es su distancia G, más su heurística, que es 5.5. Okay. Ya que hicimos esto, no hay más vecinos que visitar para el nodo actual, entonces regresamos al paso 2. ¿Aún hay elementos en el conjunto abierto? Sí. Actual va a ser igual a aquel que tenga la distancia F más pequeña. ¿Cuál es el que tiene la distancia F más pequeña? Es el 2. Entonces, actual va a ser igual a 2. Actual es nuestro objetivo. No, nuestro objetivo es el 6. Entonces nos vamos al inciso C. Vamos a sacar actual del conjunto abierto. Vamos a cambiar su estado a visitado. Y ahora vamos a visitar a sus vecinos. Tiene dos vecinos, el 1 y el 3. El 1 ya está visitado, entonces lo ignoramos y pasamos al siguiente, que es el 3. El vecino aún no está en el conjunto abierto, entonces lo agregamos aquí abajo. Ya que hicimos esto, ahora vamos a comparar el peso G del vecino con el peso G del nodo actual sumado con el peso de la arista. El peso G del vecino es menor al peso G de la arista más el peso de la arista más la distancia G del nodo actual. En este caso, como G es infinito, es mayor a G del nodo actual más el peso de la arista, entonces vamos a actualizarlo. Nos quedaría 6.5. El predecesor sería el nodo actual, que es 2. La distancia F sería 6.5 más 6.5 más la heurística, que es 4, nos quedaría entonces 10.5. Ok, ya no hay más vecinos que visitar de actual, entonces regresamos al paso 2. Seguimos teniendo elementos en el conjunto abierto. Actual va a ser igual a aquel elemento que tenga la distancia la distancia F más pequeña. En este caso tenemos 6.5 y 10.5, sería 4. Vamos a asignarle a actual el 4. Actual aún no es el objetivo, entonces pasamos al inciso C. Sacamos a actual del conjunto abierto y vamos a cambiar su estado a visitado. Ok, ya que hicimos esto, ahora vamos a visitar los vecinos del nodo actual, que es el 4. Primero visitamos al 0, ya está visitado, entonces lo ignoramos y pasamos al siguiente. El siguiente es el 5, no está visitado, entonces lo visitamos. El vecino no está en el conjunto abierto, entonces lo agregamos. Y ya que lo agregamos, vamos a comparar su distancia G con la distancia G del nodo actual sumada con el peso de la arista. Tenemos 2 más 3, que es 5. ¿Es menor a infinito? Sí. Entonces vamos a actualizarlo. Aquí vamos a poner 5. Como predecesor vamos a poner actual, que es 4.
Y como la distancia G, vamos a poner como distancia F vamos a poner la distancia G sumada con la heurística que nos da 7. Ok, ya que hicimos esto, entonces ahora ya no hay más nodos vecinos que visitar del nodo actual. Regresamos al paso 2. ¿El conjunto abierto tiene elementos? Sí. Entonces actual va a ser igual al nodo del conjunto abierto que tenga la menor distancia tentativa F. Tenemos a 3 y a 5. En este caso, pues sería esta distancia F. Entonces actual va a ser igual a 5. Todavía no es nuestro objetivo, entonces vamos a pasar al inciso C, sacamos actual del conjunto abierto, lo vamos a marcar como visitado. Bueno, ahí no se ve muy bien la T, pero es una T de que ya está visitado. Y ahora lo que vamos a hacer es visitar a sus vecinos. Visitamos al 4, ya está visitado, entonces lo ignoramos y pasamos al siguiente. El siguiente es el 6. Vamos a comparar entonces la distancia G del 6 con la distancia G del nodo actual sumada con el peso de la arista. En este caso nos da 7. 7 es menor a infinito, sí. Entonces actualizamos la distancia G. Como predecesor de 6 ponemos a 5. Y finalmente, como distancia F, vamos a poner a la distancia G sumada con la heurística. En este caso, la heurística no hay. Aquí sería una heurística igual a 0. Y entonces aquí F va a ser 7. Ok. Ya no hay más vecinos que visitar del nodo actual que es 5. Entonces regresamos al paso 2. El conjunto abierto sigue teniendo elementos. Sí, por cierto, aquí me falta agregar al 6. Ok. ¿El conjunto abierto tiene siguiendo elementos? Sí. Vamos a asignarle actual el que tiene la menor distancia tentativa F, que en este caso es 7 y 10.5, pues sería el 7. Entonces, actual va a ser igual a 6. ¿Actual es nuestro objetivo? Sí. Entonces, en este caso, vamos a reconstruir ya nuestro camino. Para reconstruir el camino, entonces, vamos a iniciar desde el nodo en el que estamos actualmente, que es el nodo 6, que estoy marcando aquí de rojo. Y lo que vamos a hacer es ir agregando a una lista los nodos hasta que lleguemos a un nodo en el que el predecesor sea igual a nulo. Entonces voy a poner aquí arriba la lista. Aquí pondría primero al 6. El 6 a quien tiene como padre al 5. Entonces nos movemos al 5 y lo agregamos a la lista. Aquí sería el 5. El 5 a quien tiene como padre va a tener como padre al 4. Entonces nos vamos al 4, lo agregamos a nuestra lista y revisamos a su padre. Su padre es el 0. Nos vamos al 0, lo agregamos a la lista. ¿Y quién es su padre? Su padre es nulo. Entonces este sería nuestro camino más corto para llegar del nodo 0 al nodo 6 según el algoritmo de A estrella.